sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso en este su programa Gestión Social, hoy jueves 26 de junio de 2014. El programa anterior con el licenciado Jesús Alberto Oliver Rodríguez lo cerramos hablando de barcos. Y ahora entramos a un tema muy interesante con la presencia de la ingeniero Luisa Grimaldo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luisa, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Ahorita hablaremos de este tema tan importante, que además una mujer nos lo traiga al programa. Y a nuestra derecha, amigo y estrella del programa, déjame decirlo. No. Lo de estrella, el jurado no lo va a tomar en cuenta. Ernesto Pirch. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal, Jesús? Y además, buenas tardes. Tú vas a tocar un tema sumamente importante, que son cartas de crédito, que lógicamente en el caso del transporte marítimo es un punto esencial para el cierre de negocios. Por eso nacieron, sí. Así es. Vamos a ver en su tiempo. Me pareció que hacía juego con el tema del ingeniero. Sí, claro que sí. Luisa, tú eres egresada orgullosamente de UPIXA. Sí, con toda la camiseta del Politécnico y bueno, es una de las escuelas que lleva honrosamente la carrera de Ingeniería en Transporte. Sí, de acuerdo. ¿Te puedo pedir que subas un poquito el volumen? Sí, porque sí. Vamos. Muy bien. UPIXA es la corona del Politécnico, ¿verdad? La joya de la corona. La joya de la corona. Sí. Realmente UPIXA se ha distinguido en temas muy novedosos dentro de la educación general del Politécnico. Y una de ellas es lo que tiene que ver con transporte marítimo. ¿Qué te llevó en tu vida a este campo tan interesante del transporte marítimo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te atrajo de los barcos? Y sobre todo, vamos a entrar al tema del negocio, a los barcos de carga. Creo que principalmente lo que me llamó la atención fue las dimensiones, la estructura de los barcos y por supuesto también lo que son los puertos. Básicamente fue eso, y bueno, ya después se me fue, juntaron lo que es las emociones con lo que es la operación de los puertos. Sí. Obviamente el puerto con el buque que se conjuntan para hacer una operación en general. Y bueno, pues eso fue desde que estuve en la carrera. Bien. Además, en México tenemos puertos históricamente muy importantes, como el caso de Veracruz, en el Golfo. Y si hablamos del Océano Pacífico, ¿de cuál puerto estaríamos hablando? ¿De Manzanillo? Manzanillo. Y Manzanillo por la forma en que fue creciendo por consecuencia, digámoslo así, por lo que es la llegada de la carga de Asia, pero ya por cuestiones ya de un poquito más haciendo planeación, Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas. Además, los planes de crecimiento de Lázaro Cárdenas, los planes gubernamentales son muy importantes. Es grande el puerto, pero se espera que sea un puerto mucho más importante en el manejo de carga. Sí, y esto se maneja con lo que es lo que se ve la dimensión de un puerto con la dimensión de los barcos que pueden llegar a esos puertos. Entonces, Lázaro Cárdenas se está trabajando en el sentido de la operación para la llegada de los barcos, la infraestructura, mejor dicho. Sí. Mira, uno va a Veracruz y afortunadamente el malecón es parte del atractivo yendo al puerto de Veracruz. Y entonces llegas allá al malecón y puedes ver la llegada de un barco, y en ese espacio para poder entrar, que hay que tener, alguna vez platicaba yo con un capitán de barco, igual que en los aviones,
Los momentos más difíciles son ¿cómo le llamas cuando sale el zarpa? Cuando zarpa un barco o cuando llega, ¿cómo se dice? Atraca un barco. Esos momentos son muy delicados. Sí. Muy delicados, inclusive no le permiten a un visitante estar en el puente de mando, porque ahí solamente está solo el personal autorizado, el capitán, el primer oficial, no sé, el personal de mando está ahí. Y cuando uno va a Veracruz y ve los barcos, dice uno, no sé cuántos pisos de contenedores llegan a cargar los barcos, 4, no sé cuántos sean, pero ¿cómo es que no se hunden estos barcos? Es sorprendente. Sí, bueno, un barco primero tiene lo que es el diseño para tener una capacidad de navegación y una capacidad de maniobrabilidad. Una navegación en alta mar y una maniobrabilidad en el puerto. Sí. Pero en el puerto hay un servicio que lo tienen todos los puertos, que se llama servicio de pilotaje. Y este piloto es un experto en conocer el puerto y entonces apoya al capitán de los barcos para poder dirigirlo o para poder hacer las maniobras pertinentes en el puerto y poder atracar o zarpar. Entonces es un parte de lo que deben de tener los puertos como servicio para no tener ningún accidente. No, es que un choque de un barco contra el muelle o con otra nave, no, son costos millonarios, multimillonarios, pero además muy riesgosos. Y se ve fácil. ¿Cómo se llaman estos barquitos que hacen el trabajo de...? Son los remolques. Los remolques, es cierto, los remolques, ¿verdad? Así que son capitanes muy especializados los capitanes de los remolques. Son, el remolque lo que hace es precisamente jalar el barco para que, o en el momento de que el barco ya apagó los motores, no puede tener los motores a la misma capacidad cuando entra al puerto que cuando está navegando. Entonces lo que hace el remolque es precisamente, como el barco ya no tiene la capacidad con esos motores, entonces los remolques los jalan. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vamos, comparar el remolque con el barco, vamos, es pequeño el remolque. Y sin embargo todo ¿México tiene remolques como los que se ven en las películas? Como de películas. Sí, porque confieso que iba a Veracruz y Manzanillo, desde luego. Sí. Y los barcos como que atracan solos. No me ha tocado ver que haya un remolquito que tome una cuerda y que lo jale para acá o para allá. No me ha tocado verlo, pero los tenemos. Sí. El remolque no solamente es como que así para jalarlo, sino que también lo dirige, al igual que el piloto. Pero son 1 o 2 remolques, porque aquí lo dirigiendo al barco carguero. Como que lo van haciendo, como que lo van custodiando. Custodiando, sí, es cierto. El barco y lo van como custodiando, dirigiendo. Sí. Ahora, un barco carguero puede llevar desde granos, desde petróleo, minerales, o puede llevar contenedores. Hay una diversidad muy importante de productos y cada barco es un especialista, porque por ejemplo el que maneja granos, que los maneja a granel, llegan a los puertos y cargan no sé cuántas toneladas, pero uno ve el tamaño de los barcos y es sorprendente. Desconozco el tonelaje de los barcos, desde cuánto a cuánto puede ser el tonelaje. Y además, toda la técnica, la operación desde tierra, para poder manejar, no sé cómo manejan los contenedores, sino con montacargas, o cómo los suben, cómo los bajan. Es un trabajo, a mí se me antoja muy especializado, con mucha habilidad de quienes manejan los equipos de servicio en tierra. Sí, los barcos son de diferentes capacidades y también de diferentes usos. Y también hay un barco que es precisamente multipropósitos,
Y ese multipropósito puede tener un área donde lleve carga contenerizada, un área donde lleve carga suelta. ¿Suelta qué es? ¿Granos, por ejemplo? ¿O? No, carga suelta se considera que son como paquetes, como costales incluso. Sí, sí. Y lo que es carga a granel. O carga, ¿sí? Y entonces estos barcos son los multipropósitos, pero hay otros que sí son especializados para un tipo de carga. Sí. ¿No? Por ejemplo, el transporte de vehículos, por todas las importaciones que se hacen, ya sea desde Japón o desde Alemania o desde tantos puntos ahora. Sí. Hay vehículos que vienen de Japón, de Japón, de Europa, de China. De China, dime otro país asiático. Corea. Pero salen muchos de México también. Sí, México exporta muchísimo. Y por ejemplo, a donde exporta mucho es a Brasil y definitivamente también a Estados Unidos. Vaya. Y estos barcos se llaman, roll-on, en donde entra la mercancía rodante, que son precisamente los vehículos entran rodando, o no solamente los vehículos que se van a exportar o los que los que son de importación, sí, sino que también los remolques o estos tractores que tienen los remolques y que en ellos tienen la carga. Entonces puede viajar un tractocamión en un barco, baja del barco y va vía terrestre, y luego ese tractocamión deja la mercancía, o en el caso de que sea contenedores, va y la deja en la plataforma del ferrocarril. Y entonces esa modalidad es muy conveniente porque disminuye lo que son costos de maniobras, y eso lo permite, por supuesto, que también el barco, ¿no? El diseño del barco. Mira, de todo lo que has hablado del diseño de los barcos, has hablado de los usos de los barcos, de esta capacidad, inclusive multiusos que mencionas. Y también hay una parte muy importante que es toda la parte de tramitología. Sí. Toda la parte de administrativa que no se ve. Tengo entendido que ahora los barcos, gracias a los satélites, mientras están viajando, están haciendo muchos trámites de negocios. Comentábamos inclusive en el caso de venta, no sé si de cambio de propietario. Sí, no. Se compra y se vende mercancía por un barco, pero no en el barco. Se compra o se vende entre el productor, entre el que ya compró la mercancía y la embarcó, y entre el que originalmente iba a recibirla en un puerto. Sí. Y ya la vendió. Ya la vendió. Y entonces, en el barco no se hacen negociaciones. Se hace sobre la mercancía que está en un barco. Eso es. Entonces, cuando la mercancía baja del barco, ya es para un dueño diferente. Sí, y hay que saber manejar los papeles que permiten todo esto. Sí. Ahora, toda esta parte de aduanas, que es otro mundo, la parte tanto de importaciones como de exportaciones. Sí, no sé cómo comentarlo, pero en el caso de México, lo que es este proceso del desaduanamiento es un proceso que ha habido, no siempre es así, pero ha habido momentos o situaciones en las que ese proceso se tarda más de lo que el buque navega. Y entonces eso causa problemas en cuanto a, primero, en lo que son los tiempos. Claro. Y genera costos. Sí. Porque hay una carga que está detenida. ¿Y tiene que pagar espacio? ¿Tiene que pagar almacenamiento? Sí, y estos, hay un costo de almacenamiento que está contemplada en la ley aduanera. Y en la ley aduanera dice, si tu mercancía está en almacén fiscal o almacén fiscalizado o desaduanizado, está esta y esta tarifa de acuerdo al tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esos trámites, hay veces que
que se lleva más tiempo en lo que están navegando el barco, Sí. o que en lo que se tiene contemplado para moverlo de puerto a su destino, Claro. su destino final. Aun cuando no está uno en este campo de lo que es el negocio a través de los barcos. Sin embargo, cuando uno entra a ver información de países como Singapur, donde Singapur, siendo un país tan pequeño, creo que tiene como 600 kilómetros cuadrados, La Singapur, la isla. Ujú. Vamos, sin embargo, lo que es el transporte marítimo, ligado con los aviones de carga, maneja una eficiencia impresionante, hasta lo que uno puede encontrar en internet. Y yo no sé si aquí es la política del país, que supongo que debe ser. O sea, que es el país es el que dicta las reglas. Pero además las operaciones, a través de todo este sistema tecnológico de satélites, de computadoras, es muy eficiente. Y creo que Singapur, el manejo de carga, porque es un lugar de paso muy importante. Singapur no es productor, no es un país industrial, pero sí es un punto estratégico para el manejo de la carga. Sí, un indicador que ahora sí que muestra la eficiencia de los puertos, principalmente, entre otros, que puede ser lo de los dineros, Sí. pero uno de ellos es las maniobras. ¿Cuántas maniobras se hacen por un determinado tiempo, en una hora? Y las maniobras en cuanto a la capacidad de cuánta carga se maneja, y dependiendo del tipo de carga, ¿no? Sí. Puede ser un indicador también importante. Lo menciono porque la carga contenerizada es lo que ahora se mueve en todo el mundo Sí. por el tipo de mercancía que se está moviendo, en esencia, pues de Asia, de China, que es prácticamente una buena parte por carga en contenedores. Sí. Entonces, una parte de medir la eficiencia de estos puertos es cuántos contenedores se mueven en una hora. Vaya. Y en el caso del puerto de Singapur, bueno, esto es básicamente porque la tecnología que se aplica precisamente para hacer las maniobras de carga y descarga, ¿no? Sí. A mí me toca ver en una avenida en Gustavo Madero, que es Oriente 101, ver el paso de muchos trailers con contenedores. Y luego me pregunto, ¿cómo le hacen cuando llegan a la empresa donde van a dejar el contenedor? ¿Cómo le hacen a la empresa para descargarlo? Se me hace muy interesante, porque nunca he visto la descarga de un contenedor. Bueno, lo que son en las empresas, bueno, tienen lo que es su almacén. Sí. Y el almacén tiene una rampa, o tiene un andén. Sí. Y este andén tiene una altura estándar que permite que llegue el tráiler o la plataforma, y entonces el contenedor queda cara a la puerta del almacén. Del almacén, sí. Sí. Entonces, bueno, ahí se abre, hay una forma en que tienen que ir acomodados los contenedores, tanto en la plataforma del tractocamión, como en la plataforma del ferrocarril, y por supuesto también en la del barco. Y esto es ¿Son normas internacionales estas? Sí, son normas internacionales que tienen que ver con la seguridad, y en primer lugar con la seguridad de la vida humana. Sí. Sí. Muy interesante todo esto. ¿Cuántas cosas no conocemos, no vemos? Y luego tú dices que yo sé mucho, soy un bobado, como estoy oyendo. Sí. Mira, es la primera vez que hablamos de este tema aquí en el programa, Luisa, y de veras estamos muy complacidos de que hayas aceptado venir aquí con nosotros y platicar de esa experiencia. Y yo muy agradecida. En la parte económica de país a país, yo creo que México tiene, no conozco de números, pero quiero suponer que tiene un buen intercambio comercial con otros países. O no sé si compramos más o vendemos menos, no sé cómo andamos ahí en este intercambio.
Hay una situación, y enfocándome a lo que es el marítimo, Sí. hay una situación en la que las líneas navieras que sean dueñas o no, pero que administran a los barcos, Sí. tienen en algún momento una situación en la que dicen: voy a ir a entregar mi mercancía a México, porque México es netamente, digámoslo, un país importador en comparación de la exportación. Es cierto, sí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Llegan las líneas marítimas independientemente de que no tienen que ver con cuánta mercancía hay en un país o en otro. Pero, por ejemplo, una línea naviera que viene de China, China, ¿no? sí. Viene a México, entonces su barco viene lleno. Por mencionar algo Sí, así. sí. Viene lleno porque México compra mucho. Entonces llega a los puertos de México y vacía el barco o los contenedores. Entonces tiene un problema. Llega el barco lleno, pero se va vacío porque México no vende. Ah, ya. Y entonces si se regresa vacío, quiere decir que entonces la línea naviera tiene ahí, como se le llama, pues, un flete perdido o un flete en cero. Claro, claro. Porque regresa vacío, y ¿quién le paga ese vacío? Y las líneas navieras entonces tienen que hacer, pues, un balance, pues, en cuanto al valor de los fletes. Sí. Porque lo que ellos pierden en un flete en cero o un espacio vacío, pues bueno, entonces lo tienen que ajustar con el flete que están cobrando por traer esa mercancía. Claro. Yo no sé cuánto cuesta operar un barco, una milla. Pero es más caro embarcar cosas a México, porque como se van vacíos y no cobran la salida, Claro. según la tarifa para México es más alta. Sí. Eso crea inflación. La mercancía que llega a México es más cara porque el transporte es más caro, porque Sí. no tienen que llevarse en los containers Claro. de regreso, se van vacíos. Claro. Ah, Ese es otro tema, porque eso tiene que ver con la promoción de la industrialización en México y del estímulo a los empresarios, en fin, muchas cosas que están ya en otro campo. Sí. Porque, pues, aunque las compañías navieras estén trabajando eficientemente, pero si en México no hay la producción para poder exportar, por lo que sea, por las razones que sea, por costos, porque no hay la producción suficiente, porque no hay los productos que se necesitan en otras partes, es muy preocupante que los barcos salgan vacíos. La próxima vez que vaya allá a Veracruz voy a decir, a ver, quiero ver ese barco, cómo va. Porque cuando llegan, efectivamente, los barcos, es impresionante, llegan llenos a México. Uno ve cómo atraca el barco y es impresionante esos pisos de contenedores. ¿Qué cosas no sabemos? ¿qué pasa con los contenedores cuando los vacían? Me imagino que el contenedor lo hacen en China, y la primera vez que viaja con mucho producto chino llega lleno, Sí. lo vacían en México. ¿Qué pasa con esa caja de metal grandota? ¿Se la regresan a un barco que se la vuelve a llevar a China vacía? Puede ser eso, o pues queda un tiempo en los puertos o en las terminales del país, en espera a que de que haya carga. a que sea. Vaya. Y los que no, pues efectivamente se regresan Vacíos. Con lo que cuesta regresarlo, lo que sea, vacío. Sí, vacío. Cartas de crédito. Porque aquí una parte también muy importante es, en los negocios, cómo le hacen los mexicanos que compran en China a distancia, que el que vende pues quiere tener su dinero, el que compra quiere tener su mercancía. Sí. Pues todo esto empezó, por cierto, con barcos. Desde luego los bancos y los banqueros tienen su origen aparentemente en el centro de Italia, pero yo creo que es más bien cuestión de libaneses, que recibían dinero para que la gente no viajara con el valor. Y en aquel entonces, básicamente, primero en caravanas, atravesaban el desierto donde podían ser asaltados, pero no llevaban el valor. Llevaban un papel en donde un banquero le decía a otro, tengo guardado tanto valor. En aquel entonces eran monedas de oro, no había billetes, ¿no? Decían un valor. Sí. El comerciante llegaba al otro lado y con esa carta se amparaba para que otro banquero le
pagara al productor de lo que estaba comprando. Sí, Y después viajaba con mercancía. En su momento, el comerciante no tenía el dinero para comprar o para pagar lo que estaba comprando. Entonces le decía a su banquero: dame un papel que diga que tienes la certeza de que si yo traigo una mercancía y la vendo, por soy un buen comerciante, tendré un dinero que te voy a pagar a ti. O sea, Sí. te pago a ti. Y entonces le extendía un documento con el que viajaba este hombre y llegaba con otro banquero y le decía: le voy a comprar mercancía aquí a este productor de algo. Por favor, entrégale el dinero, porque aquí está la constancia de que otro banquero, y entonces los bancos se vuelven un factor muy importante intermediario, te va a conservar el valor una vez que yo lleve la mercancía a mi destino, la venda, produzca el dinero, se lo entrega a aquel banquero. Entonces los bancos empezaban a tener valores registrados sin importar realmente quién es el depositante. Que hoy el juego de un banco es guardar dinero que le entrega, a pagar a nombre de quien le dice que le guarde el dinero y prestar la diferencia. Esas tres operaciones no han variado mucho. A distancia, los bancos no pueden estar representados en todos lugares. Entonces, de siempre los banqueros se han hecho arreglos y se han hecho corresponsales. Y el corresponsal, que suena como alguien que está al otro lado, básicamente, en el buen español dice: somos corresponsables. Yo soy responsable del dinero que recibo y el valor que registro, y responsable de entregarle ese valor a otro banco. Transcurrido el tiempo, los dos bancos tenían tantos valores registrados que el registro de los valores, igual que sucede entre los bancos, es el que es valioso. Hoy en día, si ella tiene una cuenta de cheques y quiere pagarme a mí algún servicio que yo le haga o una mercancía que le venda, me da un cheque. Y entonces yo voy al banco y cobro el cheque. Lo que el banco hace es decir: tomo el dinero de la cuenta de alguien y lo pongo en la cuenta de otro. Sí. Pero solo es un registro de los dineros, ¿no? Así empieza la historia. Y en tu caso personal, esta historia de las cartas de crédito, ¿desde cuándo vienen en ti? Uy, ¿De quién aprendiste? ¿sí quieren toda la historia? Bueno, pero yo creo que sí es importante que hagas la mención de tu papá. No voy a Por decir favor. ahorita. Soy hijo de un tiburonero, Eso. cazaba tiburones. Pero él siempre quiso ser agente aduanal. Ahora, sí logró ser agente aduanal, pero tenía un sueño dorado. Quería ser consolidador de carga. Entonces quería ser la persona que recibiese carga de muchos orígenes para reunirla toda en puerto y concertar que llegase el buque a ser cargado con lo que le había consolidado para que lo llevara a cierto destino. Sí. Y al tiempo quería ser el representante que recibiera la carga del buque para después hacerla llegar a los destinatarios, Al comprador. al comprador, ¿no? A los destinatarios locales, por decir así. Esto implica un trabajo de representación, de certezas, y entonces sí, de agente aduanal, pero de tramitador local, y que además sabe, digamos, lidiar con la aduana para recibir la mercancía y saber que este es para este cliente, y entonces que la agente aduanal haga su trabajo, haga sacarlo del espacio fiscal para que ya esté con los impuestos o con la legalidad apropiada en disposición de viajar por el territorio nacional. Sí. En ese trabajo él tuvo mucha suerte. Y como estamos hablando de los años, principios de los 50, entonces mi papá recibió la oportunidad de representar en México a las líneas japonesas que habían roto su negociación, y él fue en México el representante de las dos líneas más importantes de aquel entonces, llamadas la Nippon Yusen Kaisha y la Kawasaki Kisen Kaisha. Todo el mundo conoce el nombre de Kawasaki por las Sí, motocicletas. por las motocicletas. Pero entonces, Kawasaki es un grupo inmensamente grande. Tiene líneas navieras, o tiene barcos al menos. Sí. Y entonces mi padre era el representante de la Kawasaki Ki. Y la Nippon Yusen Kaisha era una línea de alguna suerte del gobierno japonés. Entonces yo nací Claro. oliendo a mar, sabiendo de buques, Sí. sabiendo del práctico de puerto, que es como le decían este capitán que ahora se sube al barco y es el que lo atraca y desatraca, por un lado. Luego, como a los 14 años, quise ser director de la división internacional de un banco. Y la forma de lograrlo, que sí lo fui. La forma de lograrlo fue aceptar con mucha suerte un trabajo en el Banco de Londres y México, después de una temporada de trainee, que es que te entrenan. Sí. Fui el subgerente de operación de cartas de crédito del Banco de Londres y México. Entonces viviste esta experiencia en el banco. Yo era el fulano horrible que recibía la solicitud del cliente Sí, que sí. decía:
honorable banco, no honorable lo estoy poniendo yo, por favor, extiende un documento, un servicio que haces tú, que se llama crédito documentario o carta de crédito, en la que le hagas saber a mi vendedor que está en Shanghái o que está en Berlín o que está, no sé, en Río de Janeiro, que si da prueba de haber embarcado mi mercancía en las condiciones que yo quiero a través de una factura, pagando lo que yo considero que es cobrando solo la mercancía o la mercancía de flete, sí, o la mercancía de flete y el seguro por si algo pasa, porque los barcos pues no se hunden, pero el pasado se hundían, y si se hundió un barco, el que tenía mercancía a bordo tenía que pagar el barco, la parte que le tocaba. Es una historia más larga, pero había que pagar el seguro entonces. Sí. Y eso dio pie a las cotizaciones internacionales, a los International Commerce Terms o Incoterms de la Cámara Internacional de Comercio, que se dedica a esto, y facilita que los bancos le den a sus clientes el siguiente servicio. Y dice uno, sí, cómo no, sí tengo el servicio de cartas de crédito. Por favor, llene esta solicitud, es lo que yo revisaba. Tiene que decirme quién es usted, qué relación tiene con el banco, qué es lo que quiere que hagamos. Y entonces la carta de instrucciones dice, banco corresponsal, que estás en Alemania, por favor, hazle saber a la empresa fulana de tal, sí, que su cliente en México, que se llama así, quiere que le embarque esta cantidad de mercancía en estas condiciones, y a veces muy especificado. Quiere cajas, quiere racks, quiere containers, quiere que venga refrigerado, que venga en línea de calor, que venga custodiado, no sé, las peculiaridades de la mercancía, sí, y que por favor venga pagado el flete y además contrate el seguro de una vez allá, por varias cosas que pase. Si te presenta esta carta que yo te envío, con todos estos documentos, y sabiendo que eres un experto de confiar que no te van a dar documentos falsos allá, por favor págale, envíame los papeles. Al principio de todo esto, los papeles viajaban en el mismo barco. Entonces llegaba el barco, había que bajar los papeles, tomar los papeles, pero pasarlos por el banco, que decía, sí, estos son los papeles que me dijeron que tenían que pedirse para que le pudieran pagar a un embarcador. Así que entonces, cliente, aquí están los papeles que tú pediste, me debes el dinero, págamelo. Y toma los papeles para que vayas al barco, a la aduana, con el consolidador de carga, retires tu mercancía y te vayas a venderla o lo que tú quieras. Muchas veces la mercancía es materia prima, no hay que olvidar eso. Y entonces el cliente tenía su dinero listo y estaba seguro de que pagaría por los documentos que evidenciaban la mercancía que había comprado, en la calidad y en la cantidad que había pedido. ¿En qué momento se le paga al vendedor que está en Shanghái? Según nuestras condiciones, sí, en el momento que presenta los documentos, o digamos que le quiere dar crédito a su cliente por 30 días, que es lo que tarda el barco en salir de Shanghái, sí, y llegar a Manzanillo y desestivar o sacar la mercancía y algo. Y a veces este hombre dice, no, a mí me pagas de contado o no te embarco. Y el cliente del otro lado dice, es que si no recibo la mercancía y la uso, la transformo, la vendo, ¿de dónde saco dinero para pagar? Claro. Entonces, alguno de los dos bancos acepta darle crédito a su cliente. ¿Qué tan difíciles son esas operaciones a distancia? Muy fáciles. Muy fáciles. ¿Muy fáciles? Sí, seguro. Mira, ¿sabes por qué? Porque todo es electrónico ahora. Sí. El martes, antier, tuve de invitado aquí a un joven emprendedor, Lidio Martínez González. Tiene 28 años. Él es vendedor desde los 13 años. Vendía ropa en la Lagunilla. Por la necesidad, vamos. Claro. Entonces había que ayudar a la familia. Entonces empezó trabajando como vendedor en la vía pública. Y las personas que lo contrataron, tan bondadosamente un día le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes que buscarle otro camino. No te vas a quedar aquí toda la vida. Y entonces hubo la oportunidad de ir a trabajar a una empresa de consumibles. Y ahí entró a otro mundo, el mundo de la electrónica. Y luego dijo, yo quiero tener mi propio local. Y lo tiene. En Lázaro Cárdenas número 38, en el local 60 y... ¿Todo bien? La gente quiere salir corriendo a comprar, sí, con el descuento de decir... Así es, exactamente, ¿no? Fíjate, en el local 63, bueno, Lidio Martínez González. Bueno. Y él, junto con su socio, hicieron un viaje a China.
su socio hablaba algo de inglés y por eso lograron entenderse con los chinos. Y lógicamente él está ahorita en este momento en un proyecto de crecimiento para convertirse en mayorista. Y lógicamente ya el mayorista significa poder hacer operaciones mucho más grandes. De volumen. Y ahí me llama la atención que haya jóvenes como él, 28 años de edad, pensando ya en todo esto de lo que tú estás hablando. Cartas de crédito, transportación. Y que se lo suban a un barco, como ella está hablando. Sí, y que se lo suban a un barco, efectivamente. Ahora, ¿cómo las personas, ya sea que tengan experiencia o no, pueden confiar en que todo esto efectivamente se puede hacer y que no haya engaños internacionales? Obviamente son dos respuestas. La segunda es que es muy fácil. Te pones de acuerdo con el cliente, bueno, ves la mercancía, Sí. a veces por catálogo, a veces te mandan Sí. una muestra. Es muy conveniente ir a China, a las ferias, como aquí hay en el Así es. el centro de Banamex o algo así. Sí. Ahí también más, ves el producto, te gusta, lo analizas, quiero 10,000, quiero 15,000, quiero 12, o sea, lo que sea. Y entonces, el otro te dice, sí, cómo no, me tardo tanto tiempo en producirlas y mándame una carta de crédito. Ah, eso Entonces, llega la carta de crédito, se cumple con ella, te entregan los documentos, el banco revisa, que dice la carta de crédito, qué documentos tengo, los pone en un sobre, los manda en un avión, los documentos llegan mucho tiempo antes que un barco aquí a México. es. Claro. ¿Y cuánto tiempo tarda un barco de Shanghái acá? ¿Unos 6, 7 días? No, son 20 a 22 ¿20? días un promedio. ¿No son más rápidos que eso? Es que tampoco los barcos... ¿A qué millaje viajan los barcos? ¿30 nudos? No, ¿nudos? Sí, son nudos. Nudos, ¿verdad? Sí, ¿30 nudos o cuánto será la velocidad de crucero? pues 50 nudos. Ah, 50 nudos. Más. Yo me quedé en la prehistoria. 50 nudos. Yo también. ¿En kilómetros qué velocidad es eso? Bueno, un nudo es distancia por hora. Un nudo es una milla en una hora. Recorre una milla en una hora. Y, Como 1.600 metros si lo quiero pasar a kilómetros. Y 50 nudos son 80 kilómetros. 80 kilómetros. Y en el mar debe ser una barbaridad. No, debe ser una barbaridad, no. Yo me quedé en los 30 nudos. Ando desactualizado. No, bueno, pues es que Entonces, 20 días para llegar acá. sí, más. Ok. más o Los menos. papeles viajan en el avión. Sí. Y llegan aquí al banco, que lo revise ese cliente y tantos documentos, bien sea que me lo pagas o el banco le dice muy graciosamente, te voy a otorgar un crédito, porque te conozco y entonces todo el proceso de crédito. Sí. Esa es la parte difícil. El cliente que tú mencionas, este caballero que los 28 años es exitoso, Alidio, sí. tiene ya capacidad de ir al banco y decirle, banco, usted una carta de crédito. Y otro dice, ¿por cuánto lo quieres? Por $300,000. Y le va a decir, no, yo te presto a ti 10,000 pesos. Es que tengo un negocio de $300,000. Pues sí, pero yo a ti solo te presto por 10,000 pesos. Y ese es el segundo problema. La carta de crédito funciona a partir del otorgamiento de una línea de crédito por parte de un banco. Y el banco te otorga línea de crédito sujeto a una serie de estudios muy serios de quién eres, a qué te dedicas, qué te respalda, cómo puedes garantizar Tu historia... un historial crediticio. Sí. ¿no? Sí. Entonces todo un tema que el banco establezca la línea de crédito. Entonces que la línea de crédito se pueda utilizar para una carta de crédito. Entonces se establezca la carta de crédito y ya es bien fácil. Lo demás es muy fácil. Pero en México todavía tenemos mucho problema para que los bancos acepten extender una línea de crédito a la capacidad de actuación de la gente. Los bancos mexicanos todavía están muy sujetos a la capacidad de garantía de la gente. Y entonces por eso se dice tanto que los bancos le prestan a quien tiene, no a quien necesita. Es cierto, sí. Los cambios se van dando y para eso está nuestro Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Next. Y estos dan, por ejemplo, aval al exportador mexicano para que le preste un banco dinero a un exportador mexicano y produzca lo que va a exportar. El Banco de Comercio Exterior extiende su aval y dice, si este hombre no te paga, Banamex, Bancomer, Serfín, Santander, cualquiera de esos, yo te pago. Eso es una enorme ayuda. Esa es la banca de desarrollo. Entonces, en este caso, Lidio, sería muy importante, ahorita que está en este salto para convertirse en un mayorista, el de poder también tener un contacto con Bancomex, entonces. Yo creo que tiene que hacer uno, ir con su banco y decir, a ver, banco, diga mi banco, ¿no? Sí. Creo que hay uno que se llama así, mi banco. Necesito una carta de crédito así, 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 ¿cómo me ayudas? Y él dice, pues, ese es tu límite, tienes que hacer esto.
Eso es. Los bancos muy pequeños no pueden hacer esto, porque no tienen la red de corresponsales que se necesitan en todo el mundo. A ver, sin que esto suene comercial, pero ¿qué bancos en México sí tienen esta red? Todos los grandes. Todos los grandes. O sea, estamos hablando... Banamex, Bancomer, Santander, HSBC, Scotia, Banorte. Los bancos grandes. Sí, todos, claro. El Banco Fuerte de México. Sí. No es comercial. De los bancos mexicanos este es el grande, el fuerte, el poderoso. Entonces, más desgraciadamente son bancos en México, algunos todavía con nombre de banco mexicano, pero son extranjeros, ¿no? Sí. El Banamex es americano, el Scotia es canadiense, el Santander y el Bancomer, españoles, son españoles. Sí. Pero bueno, un banco en México tiene que reconocerlo como cliente y como que le quiere una línea de crédito. Y entonces, desde luego, tiene que decirle, oye banco, y quiero los dineros más baratos. Y los bancos le van a dar dos respuestas. Uno, sí, necesitamos dineros Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, pero son muy lentos y no te los van a dar. Entonces, mejor yo te presto. Y le prestan al 50%, o al 30%, al 24%. Y el dinero de Bancomex seguramente está al 8%, 12%, ¿no? Pero es más lento, porque es más trámite, pero es más barato. Y entonces aquí, ¿qué es lo que quieres? ¿Que sea rápido o que sea barato? Son decisiones que ya cada uno tendrá que ir tomando. Le voy a decir, ¿no? a tu visitante. Sí. Que sea seguro. A Lidio. Y que sea seguro, sí, porque luego ahorita hablamos de las cosas inseguras, ¿no? Ya eso. Bueno, pues se tiene que decir que los barcos son muy seguros. Lo único que tienen eso. Cuando en una empresa naviera, en la línea naviera, identifica o alguien dice, ¿no? Este embarque viene con carta de crédito. Entonces, cuando viene de esa forma se le pone mucho más atención para cuando se le va a entregar la carga al dueño final. Y esto quiere decir que entonces se tiene que tener mucho más seguridad en el documento, que es el conocimiento de embarque, y viene a nombre de un banco. Claro. Y entonces, bueno, ahí y el banco endosa el conocimiento de embarque a su cliente si le pagan. O si le firma un documento de garantía de pago posterior. Un pagaré o cualquier que sea el instrumento. ¿No? Así le sabe usted. No, pues, no solo le sabe al banco, le sabe la cobranza. Pues para entregar la mercancía se tiene que saber quién paga. ¿Saber quién paga? Sí. Al final es quién paga el pato. ¿No? Ya. Entonces las compañías navieras tienen que hacer mucho trabajo. Sí, bueno, una línea naviera se puede clasificar, o se clasifican ellas mismas como una línea naviera en tierra y lo que es en la que hace los trámites acá. Sí, incluyendo todo las negociaciones de cartas y demás, sí. O sea, compañías navieras en México, voy a poner otra vez el caso de Lidio, pero como Lidio puede ser cualquier persona que le interesa hacer importaciones, puede acudir con ustedes a una empresa naviera para poder tener todo esta orientación, ese soporte. ¿Lo puede hacer? No todas las líneas navieras hacen un servicio integrado. Eso es. Hay algunas líneas navieras que su fuerte es navegar, la administración de los barcos. Y hay algunas líneas navieras que, para no quedarse fuera del mercado, por así decirlo, como es en el caso de Nippon, ahora que está o quiere implementar algo que se le llama, se le llaman forwarders, y ahí sí me parecería conveniente que acudiera con este tipo de empresas en las que hacen el servicio integrado, marítimo, aéreo, incluso lo que es aduana, y bueno, hasta asesoría, que eso tiene que ver también con el servicio integrado en cuanto a lo que son el manejo de los dineros. Comparativamente, ¿qué transporte, qué flete es más barato? ¿Barco o avión? Bueno, es mucho más barato el barco. El barco. Sí, es muchísimo más barato. Entonces otra vez está, que lo quieres barato o rápido. En esta mala descostumbre de hacer todo a última hora y que urge, entonces no puedes esperarte 20 días a que el barco llegue a tierra. Y entonces tienes que contratar un servicio. Y entonces la aduana se tarda otros 20 días. Entonces tienes que traerlo por avión, que es más rápido. Y las aduanas de los aeropuertos son más rápidas que las de los puertos. De los puertos. Un aeropuerto es más rápido que un puerto marítimo. No sé por qué, pero siempre ha sido igual.
Y creo que sí, esto de la mala costumbre, creo que sí tiene mucho que ver con la cultura acá en México, porque los embarques o una buena parte de los embarques que se manejan por aéreo Sí, se manejan como servicios urgentes. urgentes. Lamentablemente cuando se debían, creo, si hay una buena planeación, una buena programación en los tiempos, siempre bueno, pues un servicio normal, si se quiere hacer, pero todo Ahí urgente, tenemos un todo tema, urgente. planeación. Cuando quieras, Muy bien, muy bien. cuando quieras. Oye, Luisa, de verdad estoy admirado con ese tema del transporte marítimo, porque no lo vemos, a menos que uno vaya a un puerto. Sí. Sin embargo, a ti me sorprende la cantidad de contenedores que se transportan ahí sobre el Oriente 101 en Gustavo Madero. Impresionante. Todo el día hay contenedores. Y ves el peso y ves, no sé, trailers de, dime, ejes, 6. 6 ejes. Bueno, 3 atrás y los 3 que lleva el tractor, ¿no? Sí, por lo menos 6 ejes. Y me sorprende porque sí hay un movimiento muy fuerte a través de los contenedores, muy grande. Sí, ese movimiento, esa operación, también tiene un costo si está estancado, si no tiene movimiento, también tiene un costo. Entonces, en lo que son las terminales, de donde se resguardan los contenedores o en los mismos almacenes de las empresas o de las industrias donde están entregando o dejando su mercancía, tienen el tiempo contado para hacer una carga o descarga. Esto porque cuesta un dinero tener el contenedor en una plataforma que está parado en un andén de un almacén. Sí. Y de la misma forma, tener un contenedor vacío o lleno en una terminal de contenedores también tiene un costo. Claro. Nos queda como 1 minuto y medio. Primero las damas. Seguro. ¿Con qué quisieras redondear este tema? Que además... 5 minutos. Muy bien, 5 minutos. Sí, gracias. Sí, las damas primero. Yo tengo más preguntas. ¿Los contenedores pueden ir con canastitas de paja? ¿O pueden ir con motores? Los pesan muy poquito, pesan mucho. Y en el barco, por casualidad, pueden estar los pesados de la derecha y los ligeros de la izquierda, y el barco se va a hundir. ¿Cómo hacen para equilibrarlos? Ay, sí, es una pregunta interesantísima. ¿Quién recibe qué información pide para decir tú vas para acá y tú vas para allá? Y luego, un contenedor que se quedó hasta abajo, tiene que bajar ahorita, ¿qué hacen? ¿Quitan todos? ¿Sacan y vuelven a subir todos? Y los más pesados abajo, los ligeros arriba, pero el pesado hay que bajarlo primero. Entonces, ¿qué hacen? Sí. El capitán del barco tiene o establece una fecha de corte, en la que en ese momento él ya debe de tener toda la carga que va a subir al barco. Desde antes o antes de llegar al barco, él ya tiene un programa en la que dice, en este puerto voy a bajar esta mercancía. No todo. Es que no es un solo destino. Seguramente un punto es Veracruz, pero también a lo mejor de ahí se baja a Galveston. Sí. Y luego a Houston. Y luego Sí. New Hampton. Es cierto, es verdad. Oye, qué interesante. Mira lo que nos estás enseñando, Luisa. Bueno, es muy Pues geografía norteamericana. Para abajo, Coatzacoalcos, Minatitlán, ¿no? Minatitlán. Sí, también, ¿verdad? Minatitlán, claro, Minatitlán. No los barcos de carga, esos son más petroleros, pero pues sí, seguramente van dando vuelta, ¿no? Sí. Y van por más a Europa y vuelven a regresar, y los de San Diego, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, y después pues acaban en Chile, ¿no? Sí. Y se regresan a China por más, y pues sí. Es cierto. Es verdad. Pero otra vez, ¿cómo le hacen? Sí, ¿Cómo le hacen? en ese programa que ellos tienen, que es un límite y que
bueno, los embarcadores deben tener esa fecha como límite. Si no cumplen esa fecha, su carga ya no se va. Y ese tiempo límite es precisamente para que el capitán le dé tiempo para hacer la programación o la distribución de la mercancía. La distribución va en cuestión, por supuesto, al peso, pero es decir, dónde va a bajar esa mercancía, sí. en qué puerto la va a bajar. Y tiene que establecer lo que es el peso total del barco en tres, digamos, importantes pesos generales del barco. Uno, lo que es la carga, el peso de la carga, lo que es el peso mismo del barco, y algo que lo tiene que estar monitoreando a cada momento, el del combustible. El peso del combustible es algo muy importante que tiene que irlo revisando en tanto está navegando, tiene un gasto de combustible y eso baja el peso. Hablas como capitán de barco. Mira, aquí tenemos una capitana. Conoces mucho. Bueno, es muy amplio, Sí, y es parte sí. de lo que es la pasión que genera el Claro. transporte marítimo. Claro. Yo espero que este tema, si tu tiempo te lo permite, pueda tener continuidad con otras facetas que el día de hoy no hemos conversado contigo. Sabes que este es tu programa, como lo es para Ernesto, y sobre todo agradeciéndote a ti, Ernesto, que por tu conducto Luisa Grimaldo está aquí con nosotros. Me pareció que tiene un tema importante que traerte acá. Claro. Y cuando supe cuál podía ser, pues me colé con un temita yo también, ¿no? Me llama mucho siempre la atención porque el hecho de venir al programa con toda esta preparación, con todo este esquema mental, con la experiencia, porque una hora es un tiempo limitado, pero en una hora tratar de volcar toda esta información, atracar con toda esta información, distribuir la información, hacerla llegar a nuestro auditorio, me parece muy interesante. Gracias, de veras. Gracias, al contrario. ¿Con qué quieres cerrar? El tiempo. Vamos a hablar del tiempo. Sí. Me sorprendió saber que tarda 20 días en llegar un barco acá. Pensé que era más rápido. En 8 días Promedio. llegaba. Promedio 20. La cosa es 30. Y además, si viene directo, se va para en otro lado. Bueno, Sí, de sí. Shanghái hay otros orígenes, ¿no? Otros. Sí, claro. Sí, Shanghái, Tokio. Pero ese es un recorrido largo, yo creo que son los más largos, ¿no? Sí, Atraviesan todo el Pacífico. Sí. Pero entonces esto me lleva a reflexionar en tiempo. No pueden hacerse negocios sin considerar los tiempos de transporte de lo que se quiere comprar. Sí. Y el negocio no es únicamente traer la mercancía que llega a tiempo de Navidad. Es que hay programación en las fábricas, en la industria, en las que tiene que llegar en cierto momento la materia prima claro. para transformarla, para hacer un producto, para entregarlo al comercio, para que llegue al mercado en el tiempo propicio. ¿Cuál sería tu recomendación para nuestro auditorio que está interesado tanto en la exportación como en la importación? Hablando de tiempos. Aprendan, pregunten, no se queden con las ganas de saber, verifiquen, comenten con gente que ya sufrió las cosas. Eso, sí, sí. Vayan a preguntar a la embajada, al banco, a la compañía naviera, a su agente aduanal y a su forwarder, que es un profesional que le puede decir, mire, estos son los problemas en el camino. Alguien que trae algo como lo que va a traer usted, Sí. de donde lo va a traer usted, se tarda tantos tiempos, y sí tenga estos documentos y estos dineros a la mano. Los documentos puede que el banco le financie el transporte y le financie el seguro y la mercancía. Pero llegando a la aduana, Sí. la aduana no financia nada. Entonces tienes que tener el dinero del impuesto para que cruce la aduana y lo puedas tener. Pues hay que prever y hay que planear, y la parte de conocer los dineros y los tiempos involucrados es tan importante como conocer la materia prima o el producto y el mercado a donde va, Sí, sí, sí. ¿no? Yo me parecería que sería mi recomendación: conozca los tiempos y los dineros involucrados. Muy bien. Mira, como hay, sobre todo me llama mucho la atención que haya jóvenes, como el caso de Lidio Martínez González, ojalá que también pudiéramos tener la oportunidad de tener una participación de ellos para que ellos expliquen qué es lo que quieren. Sí, y vengan y digan dónde les desilusiona que la promesa
de exporte usted no se cumple. ¿No? Porque es muy bonito que el discurso de las cámaras y de los gobiernos digan exporte, yo te ayudo. Y, pues sí, pero después las trabas son muy grandes y la mayoría tienen razón de ser. Lo que pasa es que no se las explican cuando te enfrentas con ella, que hay un trámite antes del otro, y si no acabas el primero no va el segundo. Sí. Si no conocías del primer trámite, para cuando acabas el segundo, aunque sea muy rápido, ya es muy tarde. Y ahí es donde vienen las experiencias a veces dolorosas, terribles. Sí, te llegan los muñecos de Navidad en febrero, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Y hay que guardar los 10 meses para ver si a la siguiente temporada Todavía- la Navidad todavía llama la atención. Te llaman la atención. Sí. Es cierto. Sí, sí, sí. Muy bien. Te voy a decir algo. Llegó un muchacho muy joven, ¿no? 42 años, que bueno, es joven todavía. Dijo, quiero traer unas pelotas, unos balones para el Mundial de Fútbol. Le dijo 15 días antes que empezara el torneo. Imposible. Imposible, ¿verdad? Sí, 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 tiene ¿A razón. quién le dices, Imposible. hazme los balones y además tiene que viajar por barco, ¿no? Se van a llegar después de la final. Claro. No, Sí. no. O sea, que será tiempo. Los tiempos y los dineros. Muy bien. Isabel, hemos llegado al final. Muy bien. Luisa Grimaldo, gracias. Muchas gracias, al contrario. Esperamos que Encantada. sea la primera de una serie de presentaciones tuyas aquí con Encantada. nosotros y agradecerte que pudiéramos compaginar a través de ti. Sí, con mucho gusto. Es atractivo. Mil gracias. Encantada de estar aquí. Ernesto, muchas gracias como siempre. Jesús. No se vayan porque tenemos la tercera presentación del programa del día de hoy. Regreso con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Yo dije que Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.